¿Has escuchado el obligate a hacerlo solo? Se escucha el eco de una multitud, consejos, opiniones, advertencias. No puedes hacerlo solo. Necesitas ayuda. Así no funciona el mundo. El sonido se corta abruptamente. Silencio. Una habitación vacía. Una silla frente a una mesa. Una ventana abierta por donde entra una luz fría de madrugada. Hay una decisión que no nace del orgullo, sino del cansancio. Una decisión que no grita, pero transforma destinos. Obligarte a hacerlo solo. A finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, el mundo comenzó a celebrar la cooperación, fábricas, sindicatos, empresas familiares. El progreso parecía colectivo. Pero en paralelo, en ciudades como Nueva York y Londres, surgía una narrativa distinta, la del individuo que se hace a sí mismo. El Self-Made Man. Desde 1890 hasta bien entrado el siglo XX, la cultura occidental empezó a romantizar al que triunfa sin ayuda. El que cae, y se levanta solo. No era solo una idea. Era una semilla cultural. Y esa semilla crecería dentro de millones de personas. La primera vez que decides hacerlo solo, no es por valentía. Es por decepción. El joven recuerda cuando pidió ayuda y recibió indiferencia. Recuerda promesas incumplidas. Si nadie va a hacerlo por mí, entonces lo haré yo. Esa frase no es motivación. Es ruptura. La bolsa de valores colapsa. El mundo entra en la Gran Depresión. En Chicago, hombres con sombrero venden manzanas en las calles. En 1929, millones comprendieron algo brutal: la ayuda institucional puede desaparecer de un día para otro. Familias enteras se reorganizan. Padres que pierden empleos. Hijos que trabajan antes de terminar la escuela. El concepto de autosuficiencia deja de ser orgullo. Se convierte en supervivencia. Avanzamos a la década de 1980. Luces de neón. Wall Street. Ambición desenfrenada. En 1987, tras el Lunes Negro, la cultura del hazlo por ti mismo se transforma en obsesión. El éxito ya no es sobrevivir. Es destacar. Es no depender de nadie. La autosuficiencia se convierte en identidad. Pero algo empieza a fracturarse. El protagonista ya adulto trabaja de madrugada. Mensajes sin responder. Llamadas ignoradas. Obligarte a hacerlo solo tiene un costo. No es económico. Es emocional. El silencio pesa. Desde principios del siglo XX, la narrativa dominante exalta al héroe que no necesita a nadie. El emprendedor, el inventor, el líder implacable. Pero detrás de cada figura histórica hubo equipos invisibles. Sin embargo, la historia que se vende es otra. La del individuo contra el mundo. El protagonista camina solo por una calle vacía. Luces amarillas. Viento frío. Se detiene frente a un escaparate. Se observa en el reflejo. El problema no es hacerlo solo. El problema es obligarte. Cuando la decisión nace del miedo a confiar. Cuando se convierte en mecanismo de defensa. Cuando pedir ayuda parece debilidad. La autosuficiencia deja de ser fortaleza. Y se convierte en armadura. El protagonista recibe un mensaje. ¿Necesitas apoyo? Lo mira. No responde. Cada vez que eliges hacerlo solo, refuerzas una identidad. Pero también levantas un muro. Las relaciones se enfrían. La vulnerabilidad desaparece. Y el éxito empieza a sentirse vacío. Año 2008. Crisis financiera global. En 2008, el mundo vuelve a temblar. Y millones repiten la promesa silenciosa: nunca dependeré de nadie. El protagonista, ahora decidido, toma una libreta y escribe. Desde hoy, lo hago solo. Cierra la libreta. Lo que aún no sabe, es que hacerlo solo lo llevará más lejos de lo que imaginó. Pero también lo enfrentará a algo que no puede vencer sin romper esa promesa.
El protagonista despierta antes que el sol. No hay despertador. Solo hábito. Cama perfectamente tendida, café negro, libreta abierta. Cuando decides obligarte a hacerlo solo, la disciplina se convierte en tu refugio. No necesitas motivación. Necesitas control. Escribe metas. Subraya horarios. Tacha distracciones. El mundo exterior empieza a reducirse. En ciudades como San Francisco, las startups prometen conectar al planeta. En Seúl, la tecnología móvil redefine la comunicación. Para 2010, el mundo estaba más conectado que nunca. Pero paradójicamente, más personas comenzaron a elegir la autosuficiencia radical. El protagonista observa el flujo digital. Cierra aplicaciones. Desactiva notificaciones. No necesito esto. La conexión se apaga. El aislamiento crece. Alguien ofrece colaboración. El protagonista sonríe con cortesía. Gracias, lo tengo. El orgullo no siempre grita. A veces sonríe. No hay arrogancia visible. Solo determinación. Pero bajo esa determinación, miedo a depender. Tras la caída del bloque soviético en 1991, el mundo occidental abrazó una narrativa clara: el individuo es responsable absoluto de su destino. La cultura del rendimiento se intensifica. Éxito medible. Productividad cuantificable. El protagonista internaliza el mensaje. Si fracaso, es mío. Si triunfo, también. No hay espacio para el nosotros. Obligarte a hacerlo solo no es un acto heroico. Es una carga progresiva. El protagonista se frota los ojos. Se levanta. Camina por el departamento oscuro. El silencio ya no es paz. Es presión. Para 2016, la cultura del esfuerzo extremo, el hustle, dominaba Internet. Dormir poco era virtud. Delegar era debilidad. El protagonista adopta el mantra: si quieres algo bien hecho, hazlo tú. Pero cada vez que lo repite, se aísla un poco más. Llamada entrante: mamá. No responde. Mensaje de un amigo: hace tiempo no sabemos de ti. No contesta. Obligarte a hacerlo solo implica cerrar puertas. Incluso las que nunca te fallaron. La cámara muestra fotos antiguas en una repisa. Risas. Abrazos. Comunidad. Ahora, polvo. En 2020, una pandemia mundial obligó a millones a enfrentar el aislamiento físico. En ciudades como Milán y Ciudad de México, balcones se convierten en únicos puntos de contacto humano. Pero para quien ya había decidido hacerlo solo, el encierro no fue cambio. Fue confirmación. El protagonista piensa: siempre supe que no debía depender. No hay celebración compartida. No hay llamada. El logro en soledad tiene un eco distinto. No rebota. No se amplifica. El protagonista observa la pantalla. Una sonrisa mínima. Un vacío profundo. Una noche. El cuerpo finalmente protesta. Dolor de cabeza. Falta de aire. Ansiedad contenida. Se sienta en el suelo. Respira con dificultad. La autosuficiencia forzada es sostenible hasta que el cuerpo y la mente cobran factura. Por primera vez, el protagonista duda. Mira su teléfono. El cursor parpadea sobre un contacto. No llama. Lo que comenzó como fuerza, está a punto de revelar su límite. Y cuando ese límite llegue, hacerlo solo ya no será una elección. El protagonista sentado en el suelo, la espalda contra la pared. No ha dormido. Hay un momento en el que la fortaleza deja de ser virtud y se convierte en obstinación. Respira profundo. El teléfono vibra otra vez. No es trabajo. Es el mundo llamando. Y esta vez, no puede ignorarlo. En 2021, después de meses de aislamiento global, la conversación sobre salud mental dejó de ser tabú. En ciudades como Londres y Buenos Aires, aumentan las consultas psicológicas.
Las búsquedas en Internet sobre ansiedad se disparan. El mundo empieza a admitir algo que antes callaba. No se puede todo solo. Pero el protagonista aún se resiste. Reunión virtual. Cámara encendida. Sonrisa calculada. ¿Todo bien? La llamada termina. El rostro cae. Obligarte a hacerlo solo exige una máscara permanente. Y sostenerla consume más energía que el trabajo mismo. La respiración se vuelve pesada. Refleja una verdad incómoda. Está agotado. Un recuerdo de infancia. Un momento en el que pidió ayuda y fue rechazado. Una frase que marcó su identidad. Resuélvelo tú. Las promesas más firmes suelen nacer de heridas antiguas. No era solo disciplina. Era protección. No era independencia. Era defensa. Empresarios que parecían invencibles revelando crisis internas. Líderes admitiendo errores. Figuras públicas confesando vulnerabilidad. El héroe solitario siempre fue una edición incompleta. La historia omitió los equipos, los apoyos, los mentores. La autosuficiencia absoluta era un mito. Y él lo había convertido en religión. En 2022, millones comenzaron a preguntarse si el éxito sin bienestar valía el precio. En Nueva York, oficinas se vacían. En Tokio, trabajadores cuestionan décadas de cultura extrema. El protagonista mira su agenda saturada. Por primera vez, cancela una reunión. Pequeño gesto. Gran terremoto interno. El contacto sigue allí. Respira. Pulsa. Silencio al otro lado. Luego una voz cálida. ¿Todo bien? No responde de inmediato. La garganta se cierra. Finalmente, una frase simple. No. Reconocer el límite no es derrota. Es el primer acto de honestidad. En un mundo que glorifica la autosuficiencia, pedir apoyo es un acto revolucionario. El hierro empieza a doblarse. No se rompe. Se flexibiliza. Días después. Rutinas más humanas. Espacios compartidos. Trabajo delegado. No todo cambia de inmediato. El impulso de hacerlo solo reaparece. Pero ahora hay conciencia. Obligarte a hacerlo solo era una identidad. Soltarla exige redefinirte. El protagonista mira su reflejo otra vez. Ya no ve armadura. Ve cansancio y posibilidad. Noche tranquila. Escribe en su libreta. No necesito probar nada. Se detiene. Añade otra línea. Pero tampoco sé quién soy sin esa lucha. Cuando construyes tu vida alrededor de la resistencia, ¿qué ocurre cuando dejas de resistir? La habitación queda en penumbra. Una nueva pregunta emerge, más profunda que cualquier crisis. Si no soy el que lo hace todo solo, ¿quién soy? La frase escrita la noche anterior sigue allí. No sé quién soy sin esa lucha. Durante años, obligarte a hacerlo solo fue tu identidad. Pero cuando la identidad se construye sobre la resistencia, el descanso se siente como traición. El protagonista observa sus manos. Ya no tiemblan por agotamiento. Tiemblan por incertidumbre. En 2023, tras años de crisis globales, el mundo comenzó a hablar de equilibrio. De colaboración consciente. De salud emocional. En Copenhague, estudios sobre bienestar laboral redefinen jornadas. En Ciudad de México, cada vez más jóvenes cuestionan la cultura del sacrificio extremo. El paradigma empieza a cambiar. Pero cambiar por dentro es otra historia. El protagonista habla, pero esta vez no domina la conversación. Escucha. Propone y delega. Confiar no es natural cuando tu supervivencia emocional dependió de no hacerlo. Cede control. No es debilidad. Es práctica. Flashback breve. Aquella frase antigua. Resuélvelo tú. Esa voz aún vive dentro. No desaparece. Se transforma. El protagonista respira profundo. Susurra para sí.
Ya no estoy solo. No como queja. Como elección. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, las naciones comprendieron la necesidad de cooperación global. En 1992, tratados internacionales reforzaron alianzas. En 2020, el mundo entendió que la vulnerabilidad es colectiva. La historia demuestra que ninguna estructura sólida se sostiene en aislamiento. La fortaleza real no es resistir en soledad. Es sostener y ser sostenido. El protagonista recibe una nueva oportunidad profesional. Esta vez, no dice lo hago solo. Dice: necesito un equipo. La respuesta al otro lado no es rechazo. Es entusiasmo. Durante años creyó que pedir apoyo era una confesión de incapacidad. Descubre que, en realidad, es una declaración de madurez. Pero hay un último miedo. El más profundo. Si confío. ¿Y me fallan? Si comparto. ¿Y me decepcionan? No hay seguridad absoluta. Nunca la hubo. La autosuficiencia tampoco la garantizaba. Escribe. Ya no me obligo. Tacha la palabra obligo. Escribe debajo. Elijo. La diferencia es sutil. Pero lo cambia todo. Hacerlo solo puede ser fortaleza. Hacerlo acompañado puede ser sabiduría. La clave no es la soledad. Es la libertad. El protagonista no ha perdido su disciplina. No ha renunciado a su capacidad. Solo ha dejado de castigarse con ella. Obligarte a hacerlo solo fue una etapa. Una defensa. Una construcción necesaria. Pero no era destino final. Hay momentos en los que debes hacerlo solo. Para descubrir de qué estás hecho. Pero hay otros en los que seguir solo, es negarte a crecer. Última frase, firme y serena. No eres débil por necesitar apoyo. Eres libre cuando decides cómo caminar. Esto fue. Obligarte a hacerlo solo. Espero les haya gustado. Da un like, suscríbete y activa la campanita. Saludos y hasta la próxima.